Sí, muy buenas noches, Randy, y para ti, y para los amigos televidentes y radiovidentes que nos acompañan a esta hora en esta nueva emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Y como bien decías, en estos días ha sido titular, ha sido noticia en los diferentes medios de comunicación, un foro juvenil a propósito del aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana, que ha ocupado no solamente a investigadores e historiadores, sino también a jóvenes, a estudiantes, universitarios, en torno de la obra de la revolución y también ese pensamiento político que la ha nutrido y que la sigue nutriendo a propósito de estos 60 años. Y para conversar un poco de lo que fue este evento, pero también de una de las novedades editoriales más importantes que tiene Ocean Sur en estos momentos y precisamente para los jóvenes, bueno, vamos a conversar ahora con Ana María Cabrera, quien es la coordinadora de producción editorial de Ocean Sur, de esta importante editorial, y también con Giovanni Montano, que es uno de los compiladores, es profesor universitario de la colección Vanguardia, de que estaremos hablando hoy en la mesa redonda. Para ustedes, vivieron, organizaron, fueron partícipes de este foro juvenil. Cuéntenme un poco de la experiencia que fue estar entre jóvenes, contar la historia, vivir la historia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero quisiéramos comenzar diciendo el foro juvenil, la Revolución Cubana, 60 años de historia, surge a partir de la idea de un grupo de jóvenes preocupados por la revolución, interesadas en la revolución, con la idea de poder discutir a 60 años de revolución qué ha ocurrido en Cuba, cuáles fueron los principales procesos ocurridos en el devenir histórico de la revolución. Para eso invitamos a la Unión de Jóvenes Comunistas a que formara parte junto con nosotros en la convocatoria a diferentes jóvenes, a todo lo largo y ancho del país. Estuvimos reunidos durante 2 días jóvenes de todo el país, no solo investigadores, sino de diferentes ciencias sociales, que estuvimos compartiendo algunas ideas y nociones sobre la Revolución Cubana. Alrededor de 100 jóvenes estuvimos reunidos ahí en diferentes talleres, paneles, compartiendo también con personas que hicieron posible el triunfo revolucionario de enero de 1959. Giovanni, y siempre se habla muchas veces del tema de la memoria histórica y de cómo rescatarla, cómo preservarla más bien, más que rescate. ¿Cuánto sirvió este foro para eso? ¿Cuáles fueron las principales temáticas abordadas aquí? No, yo creo que la revolución ante todo necesita seguir siendo pensada y necesita seguir interactuando con el espacio de las subjetividades, de los imaginarios populares, y en eso tiene que lógicamente seguir convidando ese escenario diverso y plural que significan las ciencias sociales en sus múltiples variantes y formas de investigación. Yo creo que el foro, al acercarse precisamente a las miradas de los jóvenes, como decía Ana, que muchas veces se hacen desde lugares desprejuiciados, que muchas veces se hacen buscando los nudos fundamentales de contradicciones que están presentes en esa historia, le aporta una alta significatividad al esfuerzo de concentrarlos en la capital, pero a su vez de tener una mirada diversa e interdisciplinaria también a los problemas de la historia local, a epopeyas todavía por contar que están dispuestas a lo largo y ancho de la isla, y también por supuesto a cómo la gente desde las universidades, desde los centros de investigación escriben, ensayan una verdad histórica, rescatan algunos asuntos que todavía no han sido colocados en los escenarios de debate. Yo creo que preservar esa memoria histórica de la Revolución Cubana, hacerlo o hacer este intento 60 años después, sobre todo deja también trazado un camino de cómo pudiera tejerse una red de investigadores, de gente muy joven que está preocupada por los asuntos fundamentales, por las categorías fundamentales del poder revolucionario en el momento mismo de la transición que se construye hacia el socialismo en Cuba, y de situar también la obra y la teoría del pensamiento revolucionario cubano, que se agigantó de manera considerable con el triunfo de enero del 59. Y exacto, que en estos momentos, en un momento como el que vive hoy Cuba, la historia no puede ser un ente pasivo, digamos, sino que tiene que tener una proyección hacia el futuro. Bueno, hay demasiada manipulación precisamente sobre la historia, y cuando uno deja lugares por llenar, cuando hay vacíos de investigación, cuando hay temas tabúes, entonces lógicamente esa manipulación puede amplificarse desde dentro o desde fuera, y por eso también la convocatoria que la Unión de Jóvenes Comunistas, editoriales como Ocean Sur, como la editorial Laurín, sustentan para abrir precisamente puertas a miradas nuevas, a investigaciones nuevas, asuntos que no siempre están, digamos, en los escenarios establecidos donde se abordan desde perspectivas históricas o sociológicas o psicológicas los desafíos de la Revolución Cubana, y que sean precisamente esos que, como decía Randy hace unos minutos, se sienten protagonistas, se sienten continuadores, pero que saben a su vez que esa continuidad tiene que darse también en un terreno simbólico diferente y en una acepción diferente también de cómo las ciencias históricas o sociales tienen que contribuir a ese desafío.
Bueno, esto es solo un avance de lo que estaremos hablando también en un segundo momento aquí en la mesa redonda, porque una de las novedades que trajo este foro y que se presentó en este foro juvenil y que por supuesto todos los cubanos, los jóvenes y los menos jóvenes también disfrutaremos es la colección Vanguardia. Un regalo hermosísimo por el triunfo de la revolución, pero del cual estaremos hablando en un segundo momento aquí en la mesa redonda. Sí, buenas noches reiteradas para todos los amigos televidentes que nos acompañan a esta hora aquí en la mesa redonda. Y por supuesto que es un placer hablar de los jóvenes y la revolución y cómo ven los jóvenes a ese proceso revolucionario y esas figuras que construyeron y construyen este proceso nuestro cubano. Y para ello estábamos hablando de que uno de los mayores regalos, sorpresas que teníamos era la colección Vanguardia que había hecho la editorial Ocean Sur, la editorial latinoamericana Ocean Sur. Y para conversar un poco de qué nos trae, qué nos propone esta nueva propuesta, Ana, coméntame, ¿qué van a encontrar los jóvenes? ¿Qué particularidades tienes de quiénes se hablan? ¿Qué obras vamos a ver en una obra como la colección Vanguardia? La colección Vanguardia agrupa 8 libros o 8 textos de figuras que fueron claves en el proceso revolucionario cubano, desde José Martí, Julio Antonio Mella, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro. Y como no podíamos dejar de resaltar el papel de la mujer cubana también en el proceso revolucionario, decidimos entonces colocar el pensamiento revolucionario de mujeres como Vilma Espín, Celia Sánchez y Aide Santa María. Los jóvenes y el público en general podrá encontrar una colección hecha por jóvenes donde se encuentran textos de estas figuras que aparecen con una cronología de los principales hechos en la vida de la persona y de estos propios de la persona, que pueden ser desde discursos, entrevistas, artículos para publicaciones, pero también cartas que son a veces cartas más personales y nos muestran a esas figuras desde su dimensión más humana, con sus conflictos propios, con sus propias problemáticas. Los jóvenes podrán acercarse a esta colección que, repito, no son los únicos textos de las figuras. Para poder hacer la compilación fue muy extensa la investigación que tuvimos. Me imagino que fue muy complejo seleccionar estos 8 personalidades, estos 8 protagonistas de la historia de Cuba y resumir en un texto esa obra intelectual de esas personas. Ustedes se ríen porque me imagino que ha sido muy complejo. Bueno, realmente yo creo que si hubo una certeza común entre los 8 participantes de este interesante proyecto es primero que es urgente, necesario revisitar constantemente desde una lectura crítica el pensamiento de los fundadores de cualquier tiempo y a cualquier época. Por eso se va desde el siglo XIX con Martí hasta textos recientes de la última etapa de la gesta por la liberación nacional y, como decía Ana María, esa idea de poder ilustrar qué podía ser también más provocador para una primera lectura, sobre todo pensada para los jóvenes, de acercamiento a la vida de estas personalidades. Entonces uno se encuentra la dicotomía de situar, por supuesto, el pensamiento político, que es fundamental por las categorías que maneja, por los mensajes que deja, pero también de construir para esa propia lectura que hace un joven ese espacio humano, ese espacio social que va condicionando ese pensamiento. Y cuando uno hace una lectura transversal de los 8 textos, yo creo que es una de las cosas que mejor se logra, como la interpretación primero hecha por 8 contemporáneos de esta generación a la cual le estamos entregando los textos, no solo a los jóvenes cubanos, hay muchas de estas personalidades que también tienen un alcance latinoamericano y de ahí un componente valioso y que puedan hacer una lectura sobre todo que hace un guiño a la profundización, es decir, aquí están dispuestas algunas ideas generales, no son las únicas, lo que perseguimos es que precisamente eso abra la puerta de la curiosidad y abra la puerta de un pensamiento que tiene que contribuir desde una militancia también a esclarecer esos contenidos teóricos y esas categorías que no son importantes para las discusiones del presente. Giovanni, pero si fue un reto, Ana, si fue un reto compilar la obra literaria, digamos, la obra intelectual de estas figuras de la revolución, yo me imagino que también haya sido un encantamiento redescubrir, porque muchas veces cuando uno lee y relee la obra o los escritos de una persona, uno se vuelve a enamorar, a encantar. ¿Nos va a pasar esto a los que leamos estas obras? ¿Les pasó a ustedes? Sí, seguramente. Por ejemplo, en el caso de Aide Santa María fue la obra que pude compilar, afortunadamente. Descubrí una mujer muy fuerte, una mujer que sobre todo no tenía sosiego para el despliegue cultural, una mujer que se encantó también y se enamoró de la revolución y del proceso revolucionario y que junto a Mel Hernández, bueno, como sabemos, fue una de las 2 mujeres que participó en el asalto a Cuartel Moncada y de ahí
también como la valentía de poner en alto todo el tiempo el valor de o sea, el nombre, el papel de la mujer cubana. Una mujer que con apenas un sexto grado dirigió Casa de las Américas durante casi 20 años y pudo traer a Cuba en momentos muy difíciles también del contexto latinoamericano, pudo poner a dialogar a diferentes personalidades de Latinoamérica fundamentalmente con la realidad cubana. Una mujer también muy sensible. Y sobre todo yo creo que con un alma importantísima, o sea, fue un alma importante en el proceso revolucionario cubano. Bueno, yo hace unos días la mesa redonda volvió sobre la personalidad de Mella, que en este caso es que el libro que compilé. Yo creo que Mella, como otros de los que están ahí, dejan también el mensaje de la herejía y de la rebeldía que tiene que caracterizar siempre a un joven que pretende acercarse a la revolución. Y uno redescubre, sobre todo cuando vuelve sobre esos textos, la idea de que esa herejía, de que esa rebeldía siempre tiene que tener un contenido en sí mismo y tiene que tener un alcance y tiene que tener una responsabilidad y tiene que estar dispuesta hacia una meta que consensuadamente también resulta hacia un proyecto colectivo. Yo creo que cuando los jóvenes lean esta colección seguramente se reencontrarán no solo con los símbolos políticos, sino, reitero, con los símbolos humanos, con la gente que se le puede hacer cercana, también porque muchos de los términos que manejan ahí, muchos de esos razonamientos, aun y cuando están atrapados en sus décadas de accionar político, siguen teniendo un mensaje para decir que es posible comprometerse con desafíos humanos de tanto alcance como los que ellos se comprometieron. Bueno, muchísimas gracias a mis invitados por compartir y presentarnos esta maravillosa obra, este maravilloso regalo por el triunfo de la revolución y que se acerca sobre todo a los jóvenes, a esa mirada necesaria, crítica hacia los procesos revolucionarios, hacia esta figura que muchas veces creemos que conocemos a profundidad, pero que cuando uno los relee se da cuenta de que no es así. Y solo me queda invitarlos, bueno, a que adquieran estos libros. Y le tengo un adelanto, los invitamos también a que participen en nuestra tercera edición del concurso de microrelatos, que Ocean Sur también nos va a, digamos, a apadrinar un poco para poder sostener este concurso. Y por supuesto, estoy seguro que estos libros estarán entre los que usted podrá, si es ganador, llevarse a casa y disfrutarlo tranquilamente si participa, reitero, en nuestra tercera edición del concurso de microrelatos que estaremos lanzando próximamente en Cuba Debate. Bueno, muchísimas gracias. Oscarito, un concurso para que quienes no siguen habitualmente de Cuba Debate, que va para su tercera edición, como tú decías, pero que siempre está enmarcado en los días de la Feria Internacional del Libro. Si Cuba Debate, pues presta sus páginas para quienes se quieren iniciar un poco en la pequeña escritura de microrelatos, pues también hagan sus pininos a través de nuestras páginas, y a los mejores pues les daremos también sus obsequios, que será más lectura para estar actualizado y para poder también seguir aprendiendo ese arte de escribir, ¿no? Si usted quiere conocer exactamente cuáles son las bases para participar en este concurso de microrelatos, seguramente el lunes ya estaremos convocando a este concurso, y por supuesto ahí usted puede plasmar, como lo han hecho en las otras dos ediciones, su historia, su relato sobre los acontecimientos que le han marcado. Muchísimas gracias por compartir este momento en la mesa redonda y continuamos en esta nueva emisión.